Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador de la jugada del Real Madrid. Por favor, identificaos con el nombre y el del medio y levantad la mano para preguntar. Comenzamos. Bien. ¿Qué tal, Antonio? Weir, la primera pregunta para los dos es que me gustaría que me hicierais una valoración de un partido como es la final de mañana. Muchas gracias. Buenas tardes, pues estamos hablando de la final de un título, la final de la Supercopa. Tenemos muchas ganas del partido de mañana y de mostrar pues, el equipo que queremos ser y de luchar por ganar el primer título del club. Hola, buenas tardes. Estoy muy emocionada para mañana. Es una final, es un clásico, es un gran partido. Todas queremos jugar y lo daremos todo para ganar. Hola, ¿qué tal? Maika Jiménez para Artículo 14. En el Barça os ven cada vez más cerca, sobre todo con este título en juego, vuestro primer título. Quiero preguntaros un poco cómo veis el partido de cara a qué será clave para conseguir una nueva victoria ante el Barça. Gracias. Pues al final estamos hablando de un partido de máximo nivel. Yo creo que cada vez te exigen más todos los rivales y si no estás en tu mejor versión es más complicado ganar y mañana no es un día diferente. Yo creo que nos van a exigir estar al máximo nivel y va a ser un partido esperemos que de tú a tú y con todas las de ganar. In English? Yeah. See, the same. I mean, we have to be our best for tomorrow. It's a final, anything can happen. We respect Barcelona, of course, and their team and what they've achieved over the years, but we're focusing on us. It's a massive game for our players, the club, and we're very excited and we're preparing properly and we'll be ready to go. Hola, buenas. Marta Griñán para el diario AS. Una pregunta para cada uno. Para Caroline, es la tercera final que juegas con el Real Madrid. ¿Piensas que el equipo está ahora más preparado o mejor preparado para jugar una final que en las veces anteriores? Y para Antonio, quería preguntarte por María Méndez, es la jugadora con más minutos del Real Madrid, ha crecido mucho en defensa, es líder. Quería preguntarte por su figura tanto dentro del campo como fuera, en el vestuario, dentro del Real Madrid. Gracias. Yeah, it's true. It's my third final with Real Madrid, and yeah, obviously we've learned a lot over the years, and I think arguably you learn more in the finals that you don't win. And I think we've built on that experience. We have a lot of players that were in those finals, that are older, more mature, more experienced, have played in many big games, not just with Real Madrid, but with their national teams. And I think that adds to the depth in our squad and what we can bring tomorrow, because we're going to need everyone, whether that's players on the bench, the players that start, the staff. And I think those experiences have brought us to this point. And hopefully, it'll show tomorrow and we'll put out a performance that we can be proud of. Y de María, al final poco que decir que no hayamos visto de ella. Es una jugadora fundamental, tanto cuando está jugando como para el grupo dentro del vestuario. Y yo creo que está a un nivel extraordinario. Esperemos que lo mantenga todo el tiempo que pueda porque de verdad que estamos muy contentos con ella. Hola, buenas. Diego Fonseca del País. Yo también os quería hacer una pregunta a los dos. Para Caroline, esta temporada estás partiendo un poquito más desde el extremo derecho hacia el centro, lo que te permite también conducir con la zurda hacia posiciones interiores. Yo te quería preguntar cómo de cómoda te sientes en esa posición, si te gusta. Y para Antonio quería preguntar también por otra jugadora, por Eva Navarro, ¿no? Que por circunstancias de la temporada la tuvisteis que probar en el lateral derecho. La decisión parece que ha sido muy acertada, ¿no? Porque Eva Navarro tiene capacidad para recorrer toda la banda. Te quería preguntar, ¿qué aporta Eva Navarro en esa posición y cómo se tomó la decisión, cómo hablasteis con ella para que ocupara ese puesto en el que antes no había jugado mucho? Gracias. Yeah, I think for me the season has been a little bit different, playing slightly different position, but I've enjoyed that. I've enjoyed that challenge. I'm happy to play anywhere, wherever the manager, the staff think they can get the best out of me to help the team. That's what I think about the most. I've enjoyed a slightly different position. In a way, it's very similar because the manager has given me a lot of freedom in that role also. And I think, with the players that we have, I'm surrounded by
such good players, such quick players as well. And I think you've seen that this season, especially like how we can play on the transition. And I think in that role, that's an important part of my role. But yeah, I'm happy to play wherever the manager believes I should be playing. And I've enjoyed the challenge of a slightly different position for sure. Y bueno, es verdad, al principio empezó como extremo, al final por circunstancias la reconvertimos ahí en esa posición de lateral derecho. Y yo creo que tiene muy buena conexión con Caroline, porque al final sus espacios de rendimiento no son una lateral al uso ni una extremo al uso. Al final ocupan Caroline un poco más de espacios interiores. Eva está en esas posiciones de extremo en muchísimas situaciones del juego. Entonces ella se lo tomó súper natural y cuando empezamos a explicarlo y ver cómo funcionaba, yo creo que todo el mundo ya se quedó más tranquilo y se ha podido seguir repitiendo. Hola, David Menayo del diario Marca. Antonio, quería preguntarte a ti si habéis ensayado de manera especial los penaltis, sobre todo porque lleváis no un buen bagaje, digamos, en los últimos lanzamientos, si se ha practicado de forma especial. And Caroline, I would like to ask you if you feel extra pressure when you play against Barcelona. Thank you. Es una situación muy complicada de entrenar, porque realmente esa situación del juego no se puede reproducir en el entrenamiento. Entonces, al final es que la jugadora tenga confianza, lo falle o no, es algo que muchas veces no solo depende de la lanzadora, y lo importante es que ellas quieran volver a tirarlo, que tengan confianza en que va a pasar, y poco más. No hay mucho más de entreno. Gracias. I think playing for Real Madrid, there's always pressure. But of course, when we play Barcelona, it's always a special occasion. It gets a lot of attention from outside. The games are so competitive. There's obviously a huge rivalry there. But I think for this game, we approach it how we would, any other final. We want to win. We're focusing on our game plan and what we can bring to the match. But of course, I feel the pressure. I enjoy the pressure. I think it's a privilege really to feel that. And of course, in a final, there's going to be a little bit more pressure. But I think the team is going to thrive in that. And hopefully it brings out the best in all of us. Aquí Silvia de Radio Nacional de España. Para ambos, ¿qué hace sentir en ese vestuario las veteranas que le dicen al resto para que esta final sea la final del primer título del Real Madrid? Y para el míster, si mañana con Pau, ¿cuál es el mensaje a esas jugadoras para que crean realmente que el título es muy posible? Gracias. Al final estamos en el Real Madrid, nos tenemos que exigir el máximo siempre y es verdad que es la tercera final, para nosotros va a ser la primera, pero lo tenemos que afrontar con toda la naturalidad de una final de un título en el Real Madrid, vamos a por todas. Yeah, I think there is a responsibility on the older players to help the younger players, and I think it's not just about age, it's about experience. Like I said earlier, it's about who's played in these big moments, these big matches, and across our team we have players that have done that, obviously in the finals that we played at the club, but also obviously in big national competitions. So we're going to need everyone, but of course the more experienced, the older players, they do have a responsibility, and one that I know all of us take seriously and like to help the younger players in whatever way that is. It's different for every player, but for sure we're going to need everyone, and of course the slightly older players will be important. ¿Qué tal? Aquí Hugo Carrasco, OK Diario. Quería preguntaros por Pau, bueno, más que por Pau, por cómo habéis gestionado estos días o coordinado los entrenamientos de cara a un partido tan importante sin su presencia. Naturalidad, porque al final él ha estado presente todos los días. Mañana yo creo que nos va a dar esa energía extra estando, pero de verdad que tanto staff como jugadoras hay una unidad muy grande y igual que hay alguna jugadora que se ha perdido algún partido por lo que sea, en este caso ya te digo, naturalidad máxima, entrenamientos exactamente igual y todo está preparado ya de antemano, o sea que sin problema. Una pregunta para Caroline. Quería preguntarte un poco cómo es la mentalidad o la ambición que tiene el equipo antes del partido de mañana. Gracias. Sí, estamos con muchas ganas. Nosotros vamos a salir a ganar y nada más. Es importante para el club. Queremos ganar nuestro primer título.
So yeah, we're excited. Muchísimas gracias a todos. Termina la rueda de prensa. Los primeros 15 minutos son abiertos para los medios, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias.